Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que tomamos su lugar. Vamos a comenzar esta mañana nuestra reunión. Gracias a cada uno de ustedes que han llegado hasta este lugar y que podemos reunirnos esta mañana para agradecer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y escudriñar la palabra del Señor. Vamos a entonar el canto que está ahí en nuestros boletines, Encontré una paz, y después continuamos con nuestra actividad. Encontré una paz, una hermosa paz, encontré un amor, que infinito amor, encontré un agua que lavó mi ser, y ahora ya no puedo caminar sin él, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza están. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya no olvidé, nunca olvidaré ese día en que Él cambió mi vida y me transformó, me llenó mi alma de felicidad, y ahora ya no puedo caminar sin él, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste. Yo ya me olvidé. Abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Nuestro hermano Javier está ausente, todavía se encuentra fuera de la ciudad. Ayer me comunicó, no iba a poder estar con nosotros, alcanzar a llegar en la mañana, se quedó al servicio allá en la mañana, en el campamento, para tomar la cena y después venirse hacia Guadalajara otra vez. Entonces hay que estar orando para que tenga un buen viaje de regreso, él y su familia, y puedan estar aquí en Guadalajara prontamente, si es posible que podamos tenerlos en la tarde. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Lo repito una vez más esta parte: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El título de este mensaje es ¿aprobado o reprobado? ¿Aprobado o reprobado? Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das
de poder estar un domingo, Señor, en este lugar. Un domingo más en el que podemos reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que esta mañana podamos aprender de tu palabra, podamos nosotros, Señor, escudriñar tu palabra y llegar a la reflexión de ella, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, sé con cada uno de mis hermanos, que todos los que están llegando hacia este lugar, Señor, puedan estar con nosotros, puedan llegar con bien y que juntos podamos salir edificados esta mañana, Señor. Que tu mensaje no caiga en el saco roto, sino que sea tomada tu palabra, Señor, y sea puesta en práctica en cada una de las vidas de los que estamos aquí. Todo por rogártelo y pedírtelo en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Aprobado o reprobado? Hablar de la carta a los Corintios, hermanos, la segunda carta a los Corintios es una carta muy interesante, porque la segunda carta nos refleja algunos datos interesantes y algunas veces cuando la leemos nos deja en ascuas, pues nos damos cuenta que se revelan cosas o se muestran cosas diferentes que no se habían mostrado, que no se habían mostrado anteriormente. De hecho, en la segunda carta nos damos cuenta que hubo otra carta que se escribió con la cual no contamos. Algunos dicen por ahí que hubo probablemente una cuarta carta, que posiblemente esta segunda pudiera ser la cuarta carta que hay. Pero tenemos dos solamente, y estas son en las que encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida. En el capítulo 13, versículo 5, hay una pregunta interesante que el apóstol Pablo hace. El apóstol Pablo insta a los corintios a hacerse un examen, a reflexionar sobre sus vidas para darse cuenta si se conservan aún en la fe. La iglesia de los corintios es una iglesia, hermanos, que es de por sí problemática. Basta leer la primera carta para darnos cuenta de ello y conocer cada uno de los problemas que había en la iglesia. El apóstol Pablo escribe la primera carta para enseñarles cómo deben comportarse y contestar algunas preguntas que le hicieron al apóstol Pablo con anterioridad. En la segunda carta, el apóstol Pablo espera que haya una excelente respuesta a lo que él ha escrito anteriormente. Desafortunadamente, en la segunda carta a los Corintios nos encontramos con un tema, hermanos, que viene dándose desde la primera carta, en particular el cuestionamiento acerca de la vida y la conducta del apóstol Pablo mismo. No solamente del apóstol Pablo, sino también de los que viajaban con él. Vamos a ver el día de hoy las circunstancias en las cuales el apóstol Pablo se encontraba y cómo estaba siendo atacado el apóstol Pablo en esta segunda carta. Obviamente nos vamos a dar cuenta a través de la lectura de algunos textos, hermanos, que vamos a estar leyendo esta mañana, de cómo el apóstol Pablo estaba siendo atacado. A la iglesia en Corinto habían llegado personas que se presentaron como supuestos apóstoles, enseñando a la iglesia en Corinto ciertas enseñanzas que el apóstol Pablo nunca les había enseñado. El apóstol Pablo les escribe para llamar su atención y más que llamar su atención, de defender su apostolado. Pero es interesante la pregunta que hace en el versículo 5 el apóstol Pablo del capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es lo que espera el apóstol Pablo al final de su carta para con los corintios, acerca de lo que les vino diciendo a partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 13. Los ataques que estaba recibiendo el apóstol Pablo eran varios, hermanos. Ahí en el capítulo 10, si me gusta acompañar, por favor, en el versículo 1 y siguiente nos vamos a dar cuenta de lo que estaba sucediendo.
Cuando tenga oportunidad vamos a leer solamente algunos textos que son importantes leerlos, pero yo espero que usted se pueda sentar en su casa si no lo ha hecho y pueda leer estos capítulos, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, para darse cuenta de todos los ataques que estaba recibiendo el apóstol Pablo. Desafortunadamente la iglesia, hermanos, algunos de ellos en su mayoría ya estaban convencidos de lo que les estaban diciendo acerca del apóstol Pablo, de las cosas que estaban levantando contra él. Estaba siendo menospreciado el apóstol Pablo. Decían que mostraba una doble forma de vida, que cuando estaba con ellos el apóstol Pablo era tímido, pero cuando estaba lejos de ellos era agresivo, hermanos, en su forma de expresarse para con ellos. Mire, ahí en el capítulo 10 de la segunda carta, versículo 1, dice lo siguiente: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, es decir, soy fuerte para con ustedes. Esta es una de las primeras cosas que se hablaba del apóstol Pablo. Sí, entre nosotros cuando está aquí, pues es muy sencillo, no habla tan fuerte como se expresa en las cartas, cuando nos escribe en ellas para llamarnos la atención. Aquí es muy tranquilito. Y le acusaban al apóstol Pablo de esa doble forma de vida que aparentemente el apóstol Pablo llevaba. Lo acusaban también, hermanos, de vivir conforme a la carne. Y conforme a la carne significa en este contexto es de que el apóstol Pablo se expresaba de acuerdo a sus criterios humanos, es decir, no usaba para nada el mensaje de Dios. Él no actuaba conforme al conocimiento de Dios, sino conforme a sus pensamientos humanos, y en base a ello tomaba las decisiones y recomendaba cosas para con los creyentes. Ahí en los versículos 3 en adelante leemos lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Note usted cómo en estos versículos nos damos cuenta de la forma en que le acusaban al apóstol Pablo, mientras que le levantaban ese falso, el que dejaba llevar o dirigía sus pensamientos solamente bajo cuidados humanos o bajo la conducta de las personas, el pensamiento del ser humano. El apóstol Pablo demuestra en estos versículos que él y los que estaban con él, lo que llevaban a cabo, la forma de conducirse era a través del conocimiento de Dios. Contrario a lo que ellos pensaban, el apóstol Pablo les demuestra que no es así. Le acusaban, hermanos, que no tenía autoridad de apóstol. Le acusaban de haber hecho obra en donde otros ya habían trabajado. Usted puede seguir leyendo este capítulo y se va a dar cuenta de ello. El apóstol Pablo escribe de una manera en la cual nos damos cuenta de los ataques. En el caso de que lo acusaban de que él no tenía autoridad de apóstol, era porque el apóstol Pablo, cuando estuvo entre los corintios, comenzó a predicarles, y durante su estancia, que fueron 18 meses enseñándole al apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leemos en Hechos capítulo 18, es que el apóstol Pablo nunca recibió de los corintios nada de ayuda económica. De hecho, lo dice más adelante y lo vamos a leer en algunos textos. Pero usted lo puede leer y lo puede constatar. Él es acusado porque no ha hecho uso de su apostolado o su autoridad para recibir el sostén mientras ellos les estaban recibiendo la enseñanza. El apóstol Pablo dice inclusive: he despojado a otras iglesias.
como el caso de los de Macedonia, en este caso la iglesia de Filipos. Pero es acusado al apóstol Pablo por no hacer uso. Desafortunadamente, hermanos, los supuestos apóstoles estaban llenando de estas cosas a los corintios de tal manera que ellos estaban convenciendo y dudando inclusive del apostolado del apóstol Pablo. Inclusive llegaron a atacarlo, aunque contrario a lo que estaban diciendo ellos, de que no había recibido ningún sustento de parte de ellos económico, llegaron a decir que el apóstol Pablo hacía mal uso del dinero. En esta carta, curiosamente, es donde leemos acerca de las instrucciones para recibir y recolectar la ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén. Al apóstol Pablo se le estaba acusando de hacer un mal uso de esa ofrenda, de ser un vividor, hermanos, de el evangelio. Lo vamos a leer más adelante. Le acusaban de hacer obra en donde otros ya habían trabajado, es decir, que unos comenzaban la obra y entonces llegaba él y se aprovechaba de que otros ya habían plantado algo y entonces él hacía uso de ello. Cuando los que estaban haciendo eso eran los supuestos apóstoles que habían llegado a Corinto. Más adelante vamos a ver cómo comienza a defenderse el apóstol Pablo y les dice una serie de cosas que deben recordar los corintios. La defensa que usa entonces ante estos ataques, el apóstol Pablo, hermanos, en su defensa es lo siguiente. Pablo responde que su gloria está, hermanos, su gloriarse está en el Señor y no comparándose a sí mismo. Ahí en el capítulo 10, versículo 12 en adelante, y es interesante, es el capítulo 11, cómo el apóstol Pablo, hermanos, se defiende y va a apelar a una singularidad en particular. El apóstol Pablo va a empezar a reaccionar en una forma, hermanos, en que los corintios hacen que él se ponga, pero para demostrar que esos apóstoles nada de apóstoles tienen, esos supuestos apóstoles. Eran obreros fraudulentos, dice el apóstol Pablo. Eran personas que desafortunadamente la iglesia en Corintio los recibía, aceptaba su enseñanza y aunque quizá por ahí algunos no estaban de acuerdo con la enseñanza, aún con ello lo toleraban. Es grave la situación por la cual estaba pasando la iglesia en Corintio, pero más el ataque que estaban haciendo con el apóstol Pablo. Mira, leemos ahí en los versículos 12 al 18 lo siguiente del capítulo 10. Según a los Corintios 10, 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esto que el apóstol Pablo va a empezar a decir en estas palabras está evidenciando la conducta que los supuestos apóstoles tenían, hermanos, en la iglesia en Corinto. Esos que llegaron a mostrarse o a representarse como supuestos apóstoles, esa era la actitud que ellos estaban teniendo. Ellos se jactaban a sí mismos de la conducta que ellos estaban llevando. Supuestamente se basaban en las acciones que ellos habían hecho para demostrar un apostolado. Pero dice el apóstol Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, es decir, no están emitiendo un juicio correcto. Pero nosotros no nos gloriaremos, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Más adelante nos va a decir cuál es esa medida. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fíjese usted, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente
en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, note usted, esta es la regla que el apóstol Pablo, a la cual hizo referencia anteriormente. Mas el que se gloría, gloriese en ¿quién? En el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El apóstol Pablo no buscaba, hermanos, una respuesta o un gloriarse o un reconocimiento de parte de los corintios por la obra que él y los que le acompañaban habían hecho entre ellos. El apóstol Pablo apela a que el reconocimiento por su trabajo, el que lo iba a hacer era, y lo estaba haciendo, era Dios. Mientras que los supuestos apóstoles buscaban el reconocimiento de las personas, el reconocimiento humano, el apóstol Pablo dice: eso de nada sirve. Lo que cuenta para Dios es gloriarse en lo que el Señor hace. Y en esos textos encontramos, hermanos, cómo el apóstol Pablo les dice y les recuerda: nosotros fuimos los primeros que llegamos a ustedes. Nosotros no estamos trabajando, no llegamos e hicimos uso de una obra que ya se había hecho y se había levantado. Ahora, el problema no es llegar a un lugar donde ya haya una obra levantada. El problema era el mal uso que estaban haciendo los supuestos apóstoles para sacar provecho para ellos mismos. Ese era el problema que estaba ocurriendo. Y al apóstol Pablo lo estaban atacando, que él y los suyos llegaban a lugares donde ya habían sido plantado el Evangelio, donde ya alguien había plantado la palabra, y entonces ellos se beneficiaban de lo que alguien más ya había hecho. Pero el apóstol Pablo les dice que las cosas no son así. Pablo indica que no ha querido hacer uso de su apostolado, hermanos. Vaya conmigo al capítulo 11. Vamos a leer estos versículos rápidamente. Capítulo 11, versículos del 1 al 10. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, note usted, aquí va a mostrar lo que hacían aquellos supuestos apóstoles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían? Bien, lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos, note usted, grandes apóstoles, porque así es como se presentaban ellos. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequeño, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de balde, es decir, se los he predicado de gratis, no les ha costado a ustedes nada. Pequé por haber hecho eso, dice el apóstol Pablo. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Dice el apóstol Pablo, mientras que
a ustedes no les hice uso, habiendo tenido la autoridad como apóstol, de que ustedes me sostuvieran, me dieran ayuda económica, a ustedes no les tomé nada. Curiosamente, el apóstol Pablo, hermanos, conocía a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Los problemas, o sabían cómo se expresaba la iglesia en Corinto, y el apóstol Pablo se adelantó quizá pensando en que eso pudiera generar un problema a su vida, lo cual al día de hoy, en ese momento, estos supuestos apóstoles estaban haciendo de todos modos. Pero el apóstol Pablo les dice, a ustedes no les costé nada yo estando ahí en este lugar. Ustedes no invirtieron en mí. Yo no recibí nada, ni siquiera el alimento, hermanos. Las iglesias de Macedonia lo ayudaron al apóstol Pablo. Y dice, tuve un problema, hice mal en no haberles cobrado, en no haber recibido apoyo de ustedes. Aún así lo atacaban al apóstol Pablo, pero él dice, no quise hacer uso de mi derecho, pudiendo tener la suficiente autoridad para hacerlo, hermanos. No lo hizo. Pablo demuestra que es apóstol mediante sus padecimientos que ha tenido, hermanos, mediante los sufrimientos que él ha padecido durante su andar, predicando el evangelio. Demuestra su apostolado cuando fue rescatado, hermanos, y descendió de Damasco por una barda, por el muro. Demuestra su apostolado a través de las visiones, hermanos, que él tuvo, y todo esto lo presenta para demostrarle a los corintios y recordarles que él sí es un apóstol de Cristo, contrario a aquellos supuestos apóstoles que se estaban ellos enalteciendo a sí mismos. Mire lo que dice desde el versículo 11 y siguiente de ahí de ese mismo capítulo. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mire, hasta lo acusaban de que no los amaba el apóstol Pablo. Note usted cómo la enseñanza de estas personas había influido tanto que estaba cambiando el pensamiento de los corintios para con el apóstol Pablo, de tal manera que ponían en duda el que realmente el apóstol Pablo los amara. Al final del capítulo 13 les dice, claro que ustedes me interesan, no me interesa su dinero no es el que me interesa de ustedes, o el recibir cosas de ustedes, sino ustedes son los que me interesan como personas. Porque el apóstol Pablo en realidad se preocupaba por la gente, hermanos. En segunda prioridad o en segunda instancia estaba el que lo apoyara, pero él tenía un anhelo por ganar y cuidar de las almas. Eso era lo más importante, o la prioridad que el apóstol Pablo manifestaba. Dice el versículo 12 y siguientes, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hago según el Señor, sino como en locura. Con confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Note usted cómo se expresa el apóstol Pablo directamente de esas personas. Y quizá, hermanos, cuando la carta se está leyendo, estas personas están ahí, presentes. Y el apóstol Pablo no toma cuidado de decir o expresarse en sus palabras, sino que va directo a acusar a estos supuestos apóstoles. Y dice de la siguiente manera: pues toleráis, si alguno, fíjense
fíjense lo que hacían los supuestos apóstoles. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da, ¿de qué? Vea usted al grado que llegaban los corintios. Note usted cómo a ellos no les interesaba y recibían, mientras que el apóstol Pablo los acurrucó, los tomó, los apapachó, cuidó de ellos, les enseñó detalladamente la doctrina del Señor mientras que estuvo con ellos. Y aún todavía en esta carta les manifiesta su preocupación por ellos. Note usted cómo están llegando a tal grado los corintios, de tal manera que están siendo cambiados por los supuestos apóstoles. Mientras que yo cuido de ustedes, yo no soy bien recibido, dice el apóstol Pablo. Yo soy alguien que ponen en tela de duda el que los ame. Pero si toleran a aquellos que les enseñan incorrectamente, que toman de lo suyo, que los despojan abiertamente y todavía les dan de bofetadas. Los toman con guante blanco, ¿eh? Grave la situación, hermanos, de la iglesia en Corinto. Aunque otros se jactaban a sí mismos, aún con ello, sabiendo ellos de antemano que estaba mal, aún así lo toleraban. Para vergüenza mía lo digo, dice el versículo 21. Para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Fíjese cómo va a comenzar a defenderse el apóstol Pablo y a demostrar su apostolado. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y luego la siguiente pregunta: ¿son ministros de Cristo? Claro que no. Pero dice el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Versículo 31 y siguientes. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pero todo lo que el apóstol Pablo presenta, hermanos, no es para gloriarse a sí mismo. Es para actuar y defender su apostolado, pero apela a una cosa. Dice el versículo 30, miren: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es, ¿qué, hermanos? De mi debilidad. Esto es lo que manifestaba el apóstol Pablo. Porque más adelante en el capítulo 12 va a hablar a partir de ello en qué consiste
en que él soporta cada una de las cosas que hasta ese día había padecido. Mientras que el apóstol Pablo había sufrido todo ello, el apóstol con eso demuestra y daba a entender que esos supuestos apóstoles nada habían padecido por el Evangelio, nada habían padecido por el Señor Jesucristo. Al contrario, solamente hacían mal uso, una mala enseñanza, una mala doctrina, un evangelio diferente y aún un maltrato para con ellos, y aún así buscaban y estaban siendo beneficiados de los corintios. Y los corintios como si nada, soportándolos, tolerándolos. Apela a sus visiones, sus revelaciones, allí en el capítulo 12, versículos del 1 al 5. Muestra su apostolado mediante las señales de apóstol, según la segunda, ahí el capítulo 12, versículo 12. Después que demuestra el apóstol Pablo eso, apela a sus señales de apóstol, por si acaso tuviesen alguna duda. No saca las visiones como para jactarse, sino para decir que él ha sido un apóstol directamente llamado por Jesucristo y puesto por Jesucristo. Él dice que recibió las visiones, fue llevado al tercer cielo, se le mostraron cosas que el hombre no les ha dado a conocer, fue y recibió visiones directas del mismo Señor Jesucristo como apóstol a los gentiles. En el capítulo 12, versículo 12, aún con ello, por si hubiera duda, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Por si fuera poco y todavía dudaron de mi apostolado, ustedes saben que les he evidenciado mi apostolado a través de las señales, de los prodigios y milagros que he hecho entre ustedes. No podían negar los corintios, hermanos, que el apóstol Pablo era un apóstol genuino. No podían ellos poner en tela de duda ya su apostolado, aunque los supuestos apóstoles, aquellos falsos maestros, dijeran todo lo contrario. El apóstol Pablo muestra todas estas características a manera de su defensa. Pero más allá de su defensa, el apóstol Pablo quiere que entiendan que todo eso que hace el apóstol lo ha hecho en el Señor. Su acción, su desenvolvimiento, sus padecimientos, todo lo ha soportado por servir al Señor. Mientras que aquellos solamente buscaban sacar un provecho para sí mismos, hermanos. Como lobos rapaces estaban actuando para con los corintios. Los estaban pelando, despellejando, y aún así se daban cuenta. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo manifiesta una preocupación por ellos. Una gran preocupación. Ahí en el capítulo 12, versículos 20 y 21, acompáñenme, por favor. Pues me temo que cuando llegue, el apóstol les dice que va a ir por tercera vez para con ellos. Y entonces los va a enfrentar a ellos para que realmente comprueben y callarles la boca, y si hay que disciplinar al que estaba hablando mal en contra de él, lo va a hacer. Más adelante lo muestra. Pero él manifiesta la siguiente preocupación: pues temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Note usted, fíjese la preocupación que manifiesta el apóstol Pablo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas. Eso es lo que no quiere el apóstol Pablo llegar a ver. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros,
y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que, hermanos, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. A pesar, hermanos, de que los corintios ya habían sido convencidos en su mayoría por estos supuestos apóstoles de una doble forma de vida que llevaba el apóstol Pablo, de que dudaran de su apostolado, de que él se hacía mal uso del dinero que recibía de las ofrendas, que él era un vividor junto con los que le acompañaban. A pesar de todas esas cosas que levantaron con él, el apóstol Pablo tiene una mayor preocupación en realidad por ellos. No quiere encontrarlos actuando, hermanos, en cosas en las cuales anteriormente ya los había exhortado a que no debían comportarse de esa manera. Él no quiere que la iglesia siga en pecado, siga con problemas como los que acaba de mencionar. Esos problemas y esa forma de vida, esta conducta, hermanos, no es favorable a Dios. Por eso el apóstol Pablo tiene grande preocupación y dice: yo no quiero llegar con ustedes y darme cuenta que sigue habiendo entre ustedes esta situación o estas situaciones entre ustedes. Yo quisiera llegar a encontrarlos bien y no quiero entristecerme al ver que su forma de vida sigue siendo la misma. Note cómo se preocupa el apóstol Pablo. Y entonces continúa diciéndoles, capítulo 13, versículos 1 y siguientes: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Yo no los voy a tolerar ya. Yo no voy a soportarlos. Si están pecando, a los que están pecando, entonces voy a hacer uso de mi autoridad. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y aquí está la exhortación que hace finalmente para con ellos. Y aquí viene esta exhortación: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es lo que espera el apóstol Pablo que los corintios hagan, hermanos. Antes de que el apóstol Pablo llegue a ellos, esto es lo que espera de ellos. Quiere que ellos reflexionen sobre su conducta, sobre su forma de vida y se den cuenta si realmente se mantienen ellos en la fe. ¿Pueden extraviarse de la fe? Sí. De hecho, es lo que estaba pasando con los corintios. La actitud que estaban presentando, lo que estaban recibiendo de esos supuestos maestros fieles a la palabra del Señor, no era más que otra falsa enseñanza. Una falsa enseñanza en todos los aspectos. Estaban siendo extorsionados abiertamente por ellos. Pero más aún, su forma de vida es también lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Por eso los exhorta y a que se examinen si es que siguen en la fe. Si no han cambiado, hermanos, su creencia. Su fe en Jesucristo ha sido cambiada. Su confianza en Dios ha sido cambiada a otra. Porque ahora ellos estaban jactando y haciendo presunción de esos grandes supuestos apóstoles. El apóstol Pablo tiene una preocupación y les dice: ya saben ustedes examinarse si realmente están en la fe, pero necesitan hacerlo. ¿O acaso ignoran que Cristo está entre ustedes?
Ellos sabían de antemano, hermanos, cómo podían comprobar si estaban en la fe o no. Sin duda alguna, hermanos, era grave la situación en que los corintios ahora se encontraban. Noten ustedes el gran cambio que estaba, la gran influencia que estaban teniendo, que producían los falsos maestros en la vida de los cristianos, de los creyentes en Corinto. Con qué facilidad entraron en sus vidas, penetraron su enseñanza, de tal manera que sacaron provecho para sí mismos solamente. Esta es una característica que hacen los falsos maestros, que tienen los falsos maestros. Encubiertamente, dice el apóstol Pablo ahí en Efesios y el apóstol Pedro ayer en su segunda carta, que los falsos maestros entran ellos encubiertamente y empiezan a sacarles y quitarles todo cuando pueden. Pero noten usted cómo es que se presentaron y cómo es al grado que llevaron a los corintios de tal manera que pusieron en duda el apostolado del apóstol Pablo. Pero aún con ello, el apóstol Pablo, con todas las acusaciones que se hicieron contra su persona y también con los que le acompañaban, aún con ello, hermanos, noten usted cómo manifiesta la preocupación por ellos. Aún que ellos lo habían levantado de estas acusaciones contra él, aún así el apóstol Pablo manifiesta una preocupación a cual los supuestos maestros, los supuestos apóstoles no lo manifestaron y nunca lo manifestarían. Porque mientras que ellos querían sacarle las cosas a ellos para beneficio propio, el apóstol Pablo, por otro lado, manifestaba una real preocupación por ellos como personas. Y él les dice, no quiero llegar y encontrarlos en esta manera. De por sí ya están recibiendo falsas enseñanzas, no quiero llegar a encontrarlos con una mala conducta en sus vidas. Esta es interesante, hermanos, la preocupación que manifiesta el apóstol Pablo. Ahora, aquí en este versículo 5, encierra, hermanos, el propósito principal que tiene el apóstol Pablo al pedirles que se examinen. Fíjense, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. O una de dos. O no se quieren examinar para darse cuenta que están reprobados y ya no se encuentran en la fe. O necesitan examinarse para darse cuenta de ello y cambiar. Porque todavía el apóstol Pablo apela y espera un cambio en ellos. El apóstol Pablo de por sí no los está acusando de las conductas que tienen. Él no quiere que cuando él llegue se encuentren manifestando esa forma de vida, esas conductas en sus vidas, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros ahora, hermanos, examinarnos si el apóstol Pablo nos hiciera esa pregunta a nosotros? ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta a nosotros mismos hoy en nuestros días para saber si estamos nosotros en la fe? Porque esto es importante para nuestras vidas. Así como manifiesta el apóstol Pablo la preocupación por los corintios, esto debiera enseñarnos a nosotros que necesitamos nosotros constantemente, hermanos, examinarnos si nos conservamos en la fe. Porque podemos desviarnos de ella. Sí podemos, hermanos. Lea Gálatas y vea cómo el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que han caído de la gracia. Se han desviado de la fe. Hay dos cosas básicas en las cuales podemos darnos cuenta que hoy en día nosotros podemos examinarnos para saber si estamos aún en nuestra fe, hermanos.
La primera de ellos es no tolerando falsas enseñanzas. Esa es la primera de ellas. Los corintios estaban recibiendo a esos supuestos apóstoles, los cuales los estaban desviando. Les estaban enseñando otro Jesús, les estaban recibiendo otro espíritu y estaban recibiendo otro evangelio. Esas eran las falsas enseñanzas que por lo menos menciona el apóstol Pablo. Nosotros nos podemos dar cuenta si nos mantenemos en la fe o no, al no tolerar, hermanos, las falsas enseñanzas en nuestros días. Hoy en nuestros días podemos recibir a otro Jesús. Se nos puede enseñar a un Jesús que no está en la Biblia. Un Jesús socialista, un Jesús que a todos recibe, un Jesús que a todos va a salvar, lo cual no lo muestra la Biblia, lo cual no enseña la Biblia. Un evangelio diferente que te promete tranquilidad, que te promete una prosperidad en tu vida, la cual la Biblia no lo muestra de tal manera como ellos lo enseñan. Hay muchos falsos evangelios que hoy se están predicando y que si nosotros no sabemos discernir y distinguir entre una enseñanza bíblica y una falsa enseñanza, podemos ser arrastrados por ellos. Pero hoy en día podemos recibir también este tipo de malas enseñanzas, hermanos. Es importante que aprendamos a considerarlas e identificarlas, porque no se muestran abiertamente. Siempre una mala enseñanza va a venir acompañada de algo de verdad. O en otras palabras, siempre una mala enseñanza va encubierta. No es fácil de detectar. Pero si conocemos la palabra de Dios, podremos nosotros detectar estas falsas enseñanzas. Pero esta es una de las maneras en que podemos darnos cuenta si estamos recibiendo, si estamos permaneciendo o manteniéndonos en la fe. Pero otra de las características que encontramos es no solamente no tolerando o recibiendo una falsa enseñanza, sino llevando una conducta contraria a la que Dios enseña. Porque no solamente es mantenernos en las enseñanzas como doctrinas del bautismo, de la cena del Señor, de la reunión, de el practicar el amor entre nosotros, no solamente ese tipo de enseñanzas, sino también la forma de vida que nosotros llevamos en nuestro día a día, hermanos. Dios considera importante nuestra conducta, la forma en que nos desenvolvemos, en cómo nos llevamos, hermanos, unos con otros, en cómo nos conducimos entre nosotros. A estas acciones es a las que se refiere el apóstol Pablo. Dice ahí el apóstol Pablo, de la manera en que no los quiere encontrar. No quiere, dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Algunas de ellas que menciona aquí. Esta es la conducta que él no espera encontrar en los corintios. Y esa es la conducta que Dios no espera encontrar en cada uno de nosotros, hermanos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios, hermanos? ¿Cómo cree usted que se encuentra delante de Dios? ¿Nos conservamos realmente en la fe, hermanos? ¿Estamos manteniéndonos en ella? Porque eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que nos demos cuenta. ¿Qué tal andamos en la enseñanza? ¿Podemos decir que en la enseñanza estamos bien? Probablemente sí, hermanos. O tenemos que examinarnos y decir si estamos recibiendo una enseñanza bíblica realmente. Tenemos que examinarnos. Realmente nos examinamos, hermanos. Examinen ustedes que las enseñanzas que compartimos sean realmente apegadas a la palabra de Dios.
¿Cómo estamos, hermanos, en la enseñanza? Pudiéramos decir que estamos bien. Ahora, ¿cómo estamos en nuestra conducta? En nuestra forma de vida. Cada domingo ustedes llegan aquí, hermanos. Cada miércoles, los que vienen los miércoles, normalmente son los días en que nos vemos. Son los días en que tomamos un tiempo, unos minutos, para algunos unos segundos, en que nos saludamos, en que nos vemos, en que conversamos un poco y nos podemos dar cuenta de algunas necesidades que a veces tenemos. Y también, hermanos, nos podemos dar cuenta de cómo está su vida. Pero de ahí en fuera, de estas 2 horas por la mañana, aproximadamente 2 horas y media, por la tarde 1 hora, hora y media, los miércoles 1 hora, hora y media, hora 15 minutos, de ahí en fuera no sabemos mucho de ustedes. Es más, ninguno de nosotros sabemos nada de nosotros, cómo nos desenvolvemos, cómo es nuestra forma de vida en nuestra casa, cómo es nuestra conducta en nuestro trabajo, cómo es nuestro desenvolvernos con nuestros amigos de afuera, los conocidos, con los familiares, con la gente de nuestro trabajo, cómo nos desenvolvemos en cualquier lugar donde andamos. Es más, ni siquiera conocemos al 100% cómo nos desenvolvemos entre nosotros mismos. Sí, en algunos nos texteamos, mandamos mensajes entre semana, compartimos necesidades, por ahí en el grupo que tenemos, compartimos alguna bendición que Dios nos ha dado, algo en que Dios nos ha bendecido durante la semana, o algo que quieren compartir que Dios ha estado con ellos o que ha contestado alguna petición. Pero no conocemos al 100% la forma de vida que llevamos cada uno, hermanos. Y de antemano le digo, no tenemos cámaras en su casa, ¿eh? No hay cámaras ocultas. No tenemos cámaras entre los peluches en su casa, como para vigilar su comportamiento. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe cómo se desenvuelve usted. ¿Cómo estamos en nuestra conducta, en nuestra forma de vida? Porque lo que menciona el apóstol Pablo aquí, la mayoría de las cosas que menciona son o hablan de las relaciones que tenemos entre nosotros y para con los demás. Que no haya entre vosotros contiendas. Ahora, el problema que tenían los corintios no nomás era afuera, hermanos. El problema que tenían los corintios en su conducta también estaba dentro de la iglesia. ¿Qué pasaba cuando tomaban la cena del Señor ahí en la primera carta? Contiendas, pleitos, subajaban a los que no tenían, se adelantaban, menospreciaban a otros y algunos terminaban emborrachándose. En la reunión, dentro de la reunión. Esto era lo que se generaba en la iglesia en Corinto. ¿Cómo estamos en la iglesia, hermanos? ¿Todos los que están aquí se hablan muy bien? ¿No hay ningún problema entre ustedes? ¿O alguno no le habla a otro porque le debe dinero desde hace un tiempo y no se lo ha pagado? ¿O alguno no le habla a otro porque en cuanto entró por ahí no lo saludó? ¿O es de los que llega con sus ojos como si trajera eso lo que se le pone a los caballos para que vayan viendo hacia adelante, pero usted ni siquiera quiere ver adelante, nomás no quiere ver a nadie, ya? Contiendas, envidias, iras,
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ay, el hermano Omar no tiene otra cosa de qué hablar. ¿Cómo estamos realmente, hermanos, entre nosotros? ¿Cómo están entre ustedes? ¿Cómo es la forma de convivencia que tienen entre ustedes? Las acciones que ustedes muestran dejan mucho que decir, hermanos, también. Llegan los días de las convivencias, no todo se queda. No, yo no me quedo porque luego ni alcanzo comida. No, yo no me quedo porque el día que traje yo y ni siquiera me dieron de lo que yo traje. No, yo no me quedo porque la hermana Asa siempre agarra lo mejor para ella. No estoy diciendo que eso está sucediendo, Si ha sucedido, entonces cualquier parecido con la realidad. Pero a lo mejor no ha sucedido eso, pero cosas similares suceden. No, yo ya no voy a estar en la convivencia porque la verdad es que nomás hacen sus grupitos, uno que otro se siente. Imagínense que el hermano de Héctor dijera, ya no les voy a llevar pasteles porque no los aprovechan. O ya no les voy a llevar pasteles porque ya se quejaron que somos de Walmart. O no sé si los de Soriana, no sé dónde sean. Pero el hermano Héctor les aseguro que no piensa en eso cuando trae los pasteles. Inclusive a veces es hasta detallista. El que cumple años que le va a las Chivas, ahí está su pastel. ¿Sí o no es cierto? Pero hermanos, es algo que necesitamos considerar. Hay contiendas entre ustedes, hermanos. ¿Realmente se llevan bien entre ustedes? No, a mí no me apoyaron, pues yo ya no voy a ir. Yo tenía una necesidad, a veces ni siquiera sabemos de todas las necesidades y ya nos acusan de que no estamos al pendiente de ellas porque no somos adivinos, hermanos. Si usted no viene y nos dice que tiene una necesidad y quizá podemos ayudarle, no nos vamos a dar por enterados. Está bien que crea que Omar es superdotado, pero no todo lo puede. Envidias. A este hermano lo tratan mejor que a nosotros. A veces nos meten en algunas circunstancias que ni siquiera estamos enterados, hermanos. ¿Cómo están realmente, hermanos, entre ustedes? Maledicencias. No, deje usted de decir palabras altisonantes que ya de por sí eso está mal. Pero expresarse mal de sus hermanos también habla mal. También está mal. ¿Cómo es su carácter? Al hermano fulanito yo no le hablo porque cada vez que le hablo parece que está enojado. Muchas veces llegaron a decir eso de mí, hermanos. Muchos de ustedes pensaron que yo era una persona muy buena. Pues máxime cuando me veían con mi cara toda torcida. Ay, ni te la acerques, era el hermano conocido. Me conocieron y comprobaron totalmente lo contrario. Pero a tal hermano no le hablamos porque ese sí se molesta de la nada. Es carrito de Tonalá. Parece, ¿cómo lo dicen esos? Poquito de azúcar. A la hermana X no la tienes que hablar, tienes que tratarla con visitas porque de la nada se siente. ¿Cómo estamos realmente, hermanos, entre nosotros? Esto es preocupante porque el apóstol Pablo manifiesta que esta conducta, esta forma de vida no es favorable a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no quiere que estas cosas estén en los corintios como Dios no quiere que estén en nosotros hoy en nuestros días. Si hay envidias en tu vida, si hay una ira dentro de ti, si hay una molestia, un enojo no controlado, no estás actuando conforme a la voluntad de Dios. Dijo el apóstol Pablo en Efesios, airaos, pero no pequéis. Necesitas tener un dominio o un enojo controlado.
No es malo que te molestes, no es malo que manifiestes una molestia, pero debes tú controlar tu enojo. Porque desafortunadamente en el enojo que no es controlado es donde empiezas a agredir a tu hermano, a tu prójimo, a levantar falsas acusaciones, a hacer murmuraciones, a molestarte contra él. Dios no quiere que manifestemos esa forma de vida, hermanos. Nos vamos a nuestras casas, estamos en otro lugar, se levantan grupitos por ahí y empiezan murmuraciones. ¿Cómo te pareció el mensaje de hoy? Bien, hermana, de mucha bendición. A mí no tanto, como que exageró el hermano, ¿no crees? Y ya empezamos a hacer comidilla. ¿Ya viste a la hermana cómo llegó ahora? Fulanita de tal, mira el hermano los pantalones que llevaba hoy. Y empezamos a murmurar, hermanos. Esa conducta es desagradable a Dios. ¿Cómo está tu forma de vida, hermanos? No solamente debes preocuparte por la enseñanza. ¿De qué sirve tener una buena enseñanza, una sana doctrina en los aspectos que mencioné hace un momento, cuando las enseñanzas de tu diario vivir están diciendo o están mostrando que vas en contra de la enseñanza de Cristo, que vas en contra de la voluntad de Dios? No compagina, hermanos. No puedo decir, en la iglesia enseñan muy bien acerca del bautismo, enseñan perfecto acerca del evangelio, muestran el evangelio bíblico, se predica la enseñanza esta. Cuando las enseñanzas acerca de tu forma de vida, de tu diario vivir, no las llevas. No las llevamos, hermanos. Llegan aquí a veces enojados los esposos, porque ya discutieron por algo pequeño y no controlaron. Porque el hijo se levantó tarde, porque el esposo no quería ese pantalón, porque la esposa quería llegar a desayunar, por cualquier cosa. Y están en la reunión enojados. Sí, pero llega la cena del Señor. Sí, gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Cristo. ¿Y el enojo con tu hermano qué? No podemos pasar de lado, pasar por alto estas circunstancias. Dios quiere, hermanos, que nuestra forma de vida esté bien en este tipo de enseñanzas y también en nuestra forma de vida que nos desenvolvemos todos los días. Dios no quiere que seamos contrarios a ellos. Necesitamos entonces examinarnos a nosotros mismos si realmente nos mantenemos en la fe, hermanos. Si realmente estamos conservándonos en la enseñanza de Dios. Hoy hemos visto que es importante, hermanos, mantenernos en la fe, llevar una enseñanza correcta, pero también una forma de vida correcta, conforme a la voluntad de Dios. Que cada vez, como el apóstol Pablo lo dijo, cada vez que nos querramos poner a prueba, no volteemos a ver al hermano que está a nuestro lado, al que está enfrente o al que está atrás. Volteemos a ver la regla que Dios pone. El que se gloría, gloríese en el Señor. Porque Dios es el que está considerando nuestra forma de vida y Él es el que espera, hermanos, que nuestra conducta sea conforme a sus enseñanzas. Si queremos saber si estamos en la verdad, si nos conservamos en la fe y nos mantenemos aprobados o reprobados, necesitamos voltear a ver las enseñanzas que estamos recibiendo en cuanto a doctrina, de lo que ya expliqué, pero también necesitamos voltear a ver nuestra forma de vida, nuestra conducta. No es algo mágico. Dios quiere que cuidemos tanto las enseñanzas de la doctrina como nuestra conducta. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a quien estará presidiendo.
Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos ha permitido